Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es otro programa de geopolítica en Radio Esperantia y en esta ocasión vamos a presentar un libro, el libro del buen amigo Pedro Baños, que nos muestra en una tercera entrega lo que da de sí el mundo de la geopolítica. Tras el dominio mundial y quién domina el mundo, llega este libro, El dominio mental. Un libro, yo he tenido la ocasión y el gusto de leerlo, que da la impresión de que Pedro ha ido al futuro, ha dado un salto, se ha encontrado una bola de cristal y desde allí ha vuelto para escribir este libro, porque es que realmente retrata a la perfección y milimétricamente lo que estamos viviendo ahora mismo. Elecciones norteamericanas, la pugna entre globalistas y nacionalistas, también la lucha de potencias regionales entre sí para hacerse con la primogenitura de ciertas zonas, potencias mundiales, China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. Todo ello nos lo cuenta desde la perspectiva del poder mental, de la mente, la psicología, etcétera, etcétera. En uno de los libros, uno más de los que escribe Pedro Baños, que tiene una virtud, que es que explica las cosas complicadas de forma muy sencilla. Es una entrevista de audio, la hicimos en las últimas horas y, lógicamente, al ser Radio Esperantia, es audio. Lo verás también en el canal de vídeos de YouTube de Radio Esperantia y por ello, para sustituir lo que sería en otra ocasión, pues las imágenes de Pedro y yo en una entrevista audiovisual con imágenes, pues le hemos añadido imágenes de Pedro, imágenes de los libros, etcétera, etcétera, para que puedas disfrutarla. Yo lo he pasado muy bien leyendo este libro y espero que a ti te ocurra lo mismo. Pedro Baños, El dominio mental. Tenemos la dicha, la suerte y el placer de estar con el buen amigo y coronel en la reserva, Pedro Baños, y además experto en geopolítica, porque además está de actualidad estos días porque publica un nuevo libro desde el 29 de octubre, no para de saltar de un medio a otro y además estoy aprendiendo mucho con esas entrevistas porque en cada una refleja algo distinto y hoy pues tenemos al buen amigo Pedro Baños, al que ya lo saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Fran, pues encantado siempre de hablar contigo. Bien, pues a mí me gustaría comenzar para que nos contaras cómo surgió este libro, porque además con los libros anteriores y lo que hemos hablado, tú tienes la habilidad o la virtud de saber explicar las cosas muy complicadas de forma muy sencilla para que se entienda, y quizá ese es el acierto de este libro y lógicamente de los anteriores. ¿Cómo surge escribir este dominio mental tras los dos anteriores, tras Así se domina el mundo y El dominio mundial, Pedro? A lo mejor, Fran, simplemente es que mi mente es muy simple y no soy capaz de escribir de forma más profunda. Mira, lo cierto es que desde el primer momento, cuando ya me propusieron escribir el primer libro, estamos hablando de hace más de 4 años, de que salía Así se domina el mundo, yo intenté trasladar unos conocimientos que normalmente se mantenían alejados del común de los mortales, como era, por ejemplo, en este caso, la geopolítica, una palabra que hace 4 o 5 años aquí nadie hablaba de geopolítica en nuestro país, ¿verdad? Exacto, sí. Porque eso quedaba como restringido, como casi como un arcano, como un secreto, algo esotérico, pues para un reducido grupo de personas. Entonces yo intenté que estos conocimientos popularizarlos, democratizarlos, porque me parecía muy importante, porque al final nos afectan absolutamente a todas las personas. Y por tanto, pues hay que hacerlo de una manera pues comprensible por todo el mundo. Y yo creo que también es una obligación de cualquier escritor el ser capaz de trasladar ese conocimiento pues a la mayor cantidad posible de personas. Cuando me propuso el editor escribir este tercer libro, un poco la forma de terminar, de completar esa trilogía, iniciada por Así se domina el mundo, seguida por El dominio mundial, pues entonces yo me di cuenta que había algo que, si bien había tocado indirectamente o sin profundizar en los 2 libros anteriores, había algo que me parecía que era fundamental. Era el que para mí me parece el verdadero dominio absoluto de las poblaciones, de los individuos, de las personas, que era el dominio mental. Es decir, el cómo al final, si son capaces alguien de condicionarnos lo que es nuestro punto más débil, o que lo gestiona y nos coordina absolutamente el resto de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, que es la mente, pues desde luego tiene el poder absoluto conquistado, ¿no? Y así como surgió, se lo propuse al editor, le hice un esquema breve
y le gustó la idea y adelante, y ahí continuamos. Y es verdad que además había muchos temas, sobre todo en la parte más científicas, y nos profundizamos, por ejemplo, en el ámbito ya del cerebro, que era algo que yo desconocía totalmente, porque evidentemente yo no soy científico, y por tanto pues me tocó una labor de documentación de más de 6 meses, de leerme decenas de libros, cientos de artículos, muchos de ellos artículos publicados en las mejores revistas científicas, para poder hacer un libro lo suficientemente sólido que sin llegar a ser una tesis doctoral, pero que luego tuviera esa solidez científica. Y lo he intentado plasmar pues en esas 370 referencias, como decía, que están referencias. Exactamente, sí. De 20 páginas de bibliografía y, como decía, muchas de ellas pues bibliografía de científica de muchísimo peso. Sí, está además muy bien documentado todo y muy bien explicado. ¿El COVID, Pedro, crees que ha acelerado el control de las masas que defines en este libro? ¿Lo ha ralentizado o no ha influido especialmente? Sí, con rotundidad, Fran. Vemos que ya estamos sometidos a una gran vigilancia, pero en todo el mundo en general, esa hipervigilancia se ha extremado y no vamos a poder desprendernos ya de ella. Que pensar que para cualquier gobierno, para cualquier entidad, el tener el privilegio de conocernos absolutamente a fondo, claro, ¿cómo se van a prescindir de ese gran baza con la que cuentan para dominar las sociedades? Si lo estamos viendo, como ya no vamos a hablar solamente del caso de China, en los países, pues en las democracias, como cada vez hay mayor número de cámaras de videovigilancia, de reconocimiento facial, el control a través de todo tipo de aplicaciones. Nos hemos vuelto absolutamente transparentes. No hay nada de nuestra vida que se escape al ojo que quiera vernos. Y eso no tengamos ni la menor duda. En tus libros se pueden encontrar sentencias de verdad demoledoras, como por ejemplo la que comentas, que ya no es necesario destruir los libros, lo que ocurría en Fahrenheit 451, esta famosa novela que luego fue llevada al cine, porque directamente la gente pues ha dejado de leerlos. O esa otra sentencia que comentas que bueno, si Soros nos parece peligroso, pues Soros es un personaje que prácticamente lo que maneja es calderilla, porque por encima de él tiene a gente todavía que tiene muchísimo más dinero. Estas sentencias a mí me parecen increíbles y que además pues se estén contando de forma tan abierta. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto en las circunstancias actuales, Pedro? Pues mira, empezando por la segunda parte de tu pregunta, claro, como yo pongo al final de esta sociedad mental a la que nos están llevando, esta nueva sociedad, un nuevo orden mental, claro, es que ahí hablamos de que hay una élite, una exoélite, que no conocemos ninguno, que son los que están en la cúspide de la pirámide, que son los que manejan y van a seguir manejando el mundo. Y además estamos viendo que los demás, pues cada vez vamos a ser más títeres. Es verdad que habrá otra élite muy íntimamente relacionada con la tecnología, que es lo que va a imperar en el mundo, y los demás pues vamos a ser pues meras marionetas condicionados pues al máximo. Porque eso lo enlazamos con la primera parte de tu pregunta, que es muy buena, en el sentido de que estamos dejando de estar verdaderamente formados. Puede ser que recibamos muchísima información, pero eso no significa que estemos bien formados. Entre otras cosas, efectivamente, porque estamos dejando de leer. El ejemplo es bien claro, es obvio y se puede ver a diario. Antes veíamos en el tren y la mayoría de las personas del vagón iba leyendo un libro. Ahora vemos que es que ni siquiera ya casi en los aviones que te ponen dispositivos wifi para seguir viendo también películas, ¿no? Cada vez estamos viendo pues ese entretenimiento baldío, mera distracción, pero que no nos aporta verdadera sustancia, no nos aporta nada como personas. Y lo vemos incluso en los programas de televisión, donde cada vez los que mejor funcionan, curiosamente, son aquellos cuanto más vacuos, cuanto más estériles, pues mejor, ¿verdad? Y al final, si no leemos, empezando por los clásicos, todo lo que nos aporta esa filosofía, esa ética, en fin, todo eso es lo que nos forma verdaderamente como seres humanos, pues estamos cada vez más a merced de las personas, de los que manejan estos siglos, y además lo estamos viendo lamentablemente también en una educación que cada vez se está deteriorando más y que parece, en algunos casos, se ha convertido simplemente en un mero pasatiempo el ir a la escuela.
En la presentación yo hago un comentario, no sé qué te parecerá, pero yo pienso que, decía, Pedro da la impresión de que se ha ido al futuro, ha encontrado ahí una puerta virtual, ha ido al futuro, ha visto lo que había, ha vuelto al presente y ha escrito el libro, porque es que realmente hace ya unos meses que lo escribiste, pero ahora está calcado lo que está ocurriendo con lo que estás un poco pues definiendo en el libro. Por ejemplo, nos han bombardeado ya desde el 3 de noviembre con la victoria de Joe Biden, las elecciones norteamericanas, y bueno, nos siguen machacando continuamente y a diario prácticamente en la mayoría de los medios con informaciones sobre su presidencia y los cambios que supuestamente va a cometer pues una vez llegue a la Casa Blanca. Entonces la pregunta que te hago, ¿qué les pasará por la cabeza a los ciudadanos que han asumido todas estas informaciones como la verdad absoluta cuando el 20 de enero supuestamente vean que Donald Trump es el que jura su cargo como nuevo presidente norteamericano o como presidente reelecto? ¿Es un fallo en el sistema de control mental de las masas? ¿Es subsanable? ¿O es algo que no han tenido en cuenta estos personajes que manejan los hilos, Pedro? Pues mira, es algo que vemos que eso es un buen ejemplo de las elecciones estadounidenses. Ven cómo se condicionan las personas. Efectivamente, sobre todo aquí en Europa y muy especialmente en España, ha habido de forma sistemática, prácticamente por todos los medios, una corriente a favor de John Biden. Además, es que ni siquiera sabemos lo que puede hacer. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de las personas que opinan sobre las bondades de John Biden, dudo que se hayan leído ni siquiera su programa electoral, lo mismo que tampoco se han leído el de Donald Trump, ni tienen conocimiento de lo que él hizo cuando era vicepresidente de la presidencia de Obama, con todo lo que significó de verdadera farsa, de verdadero fraude. Claro, pero es que como simplemente las personas, como es normal, hay que pensar que a mí lo que me han pagado durante mucho tiempo era por pensar de lo que he dedicado, y las personas, pues cada uno tiene su trabajo, llega a casa, pone la televisión y evidentemente consume aquello que le están transmitiendo y obviamente termina por interiorizarlo y creer a pies juntillas aquello que ha visto hasta la saciedad y que se lo han repetido de forma machacona. Es decir, no se puede criticar ni juzgar a nadie porque evidentemente no todo el mundo tiene la posibilidad de pasarse el día analizando este tipo de cuestiones. Pero vemos que cómo funciona, cómo se trata de condicionar las mentes de las personas para que efectivamente al final, recientemente en una encuesta decían que el 90% de los españoles era pro Biden y estaba absolutamente en contra de Trump. Y es normal, por todo lo que le han trasladado constantemente en los medios de comunicación. Es que así funciona. Y lo mismo que funciona en ese sentido, pues funciona para condicionarnos nuestro voto, para llevarnos por el camino mental que alguien quiere. Pero bueno, llegado el 20 de enero, si Donald Trump es el que jura el cargo, todos los que se han creído a pie juntillas lo que le contaba la televisión, verán que algo falla, porque si siguen creyendo en todo lo que les cuentan, siendo que es otra persona que va a tomar posesión y no la que le habían comentado, es un fallo garrafal de lo que decía, de Matrix, de el intentar controlar a la gente, ¿no, Pedro? Sí, pero al final vemos que funciona, pero ¿cómo funciona? Porque si finalmente llegara a consolidarse como a repetir mandato Donald Trump, claro, lo que pasaría es que habría manifestaciones en todo el mundo, por de las que habría en Estados Unidos y muy violentas. Evidentemente esto también las habría en el resto del planeta, porque claro, como nos han convencido de que Biden era el salvador de la humanidad y en cambio pues el Donald Trump pues solo le faltaba el rabo y los cuernos para ser un demonio, pues obviamente van a permitir que Donald Trump se perpetúe en el poder o continúe otros 4 años de mandato. Y eso lo que no tengas ninguna duda, Fran, porque las personas están tan sumamente manipuladas que obviamente no van a pensar nada más. Exactamente, encontrar alguna justificación para, valga la redundancia, justificarlo. Y casi la misma pregunta, pero con relación a la inmigración ilegal. Yo vivo aquí en Canarias, como bien sabes, y el puerto de Arguineguín, que está ahora mismo sufriendo una avalancha inmensa, pues lo tengo a 15 minutos. Incluso he ido 2 o 3 veces para ver cómo está el panorama. Y luego, pues ves, por ejemplo, los medios de comunicación, sobre todo televisiones y alguna radio, que te dicen que lo que llega realmente son mujeres y niños desvalidos que vienen pues con mucho sufrimiento, huyen de guerras, penurias, pero luego vas allí a Arguineguín y ves que la mayoría, y además un porcentaje
sin exagerarte sería de 70-30, si no más, pues son varones en edad militar, bien alimentados, con buen aspecto, ropa de marca y móviles mucho mejores de los que habitualmente lleva el ciudadano. Ya me gustaría a mí tener un móvil de los que lleva esta gente, y según la Guardia Civil que está allí vigilando el tema y tal, lo que puede, porque están desbordados, dice que llevan móviles militares. Entonces, la misma pregunta, si estás escuchando, viendo en la televisión continuamente que lo que llegan son mujeres y niños desvalidos, cuando vas ahí a Arguineguín lo ves de primera mano, que son pues todo lo contrario a gente que está sufriendo de una guerra, que es lo que piensa, también es lo que lo considero otro fallo en Matrix, ¿no, Pedro? Es que hay que pensar que los medios de comunicación son grandes medios de manipulación, y además es muy fácil condicionar lo que tú ves. Que no significa que lo que estés viendo sea mentira, simplemente te ofrecen una parte de la realidad, te ofrecen una arista o una cara de la realidad que siempre es muy compleja, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces es muy fácil, como yo pongo en el libro con todo lujo de detalles, a base de ese framing, de simplemente demostrarte el lado de la noticia que se quiere, pues cómo llevarte o llevar tu pensamiento en un sentido o en otro. Y esto sucede absolutamente con cualquier tema, Fran. Exactamente. Tratar estos temas tan delicados, casi con toda seguridad que no les hará mucha gracia a los que realmente manejan los hilos. Ya en 2019, quiero recordar que se dejó de publicar en Gran Bretaña la edición inglesa de Así se domina el mundo, el primer libro que publicaste, bajo mi punto de vista, falsas acusaciones de antisemitismo, y supongo que no habrá sido la única. ¿Cómo iba estas prácticas? Pues mira, verás, cuando desvelas este tipo de cuestiones, como todo esto que estamos comentando, estas astucias para condicionarnos a las sociedades y a las personas, obviamente pues hay quien se siente muy molesto, sobre todo, pues como tú bien dices, los que al final manejan los hilos del sistema, ¿no? Entonces, en el primer libro, en Así se domina el mundo, yo sufrí una serie de ataques muy importantes, que relacionados también con otras circunstancias personales y políticas. Pues el primero me colgaron el San Benito de ser un agente de la KGB, como decían en algunas radios. Sí, recuerdo. Que me decían que yo colaboraba con Putin para extender el comunismo por Europa, o sea que no tienen ni idea ni de lo que es ni siquiera la Rusia actual. O sea, me decían que era un agente soviético, con lo cual es, bueno, aquí la gente está totalmente perdida, pero eso lo decían incluso los medios de comunicación abiertamente. Como no les funcionó lo del tema de que era pro Putin, pues entonces empezaron la siguiente oleada de ataques. La siguiente oleada de ataques fue que era antisemita, que se lo inventé, fue una invención más, porque todo lo basaban en que en la portada del libro aparecía un pulpo. O sea, una portada en la que yo no tenía absolutamente nada que ver, había sido la decisión de la editorial, como en esta misma. Ellos tienen diseñadores fantásticos, me lo proponen, digo, pues adelante. Yo no le di la mayor trascendencia, y resulta pues que decían que había un libro de los años 30 en lo que aparecía un pulpo, que era un libro antisemita, y que Hitler lo había empleado para atacar a los judíos, de lo cual yo no tenía ni idea de ese libro, ni la más remota idea, y entonces aquello pues alguien lo utilizó con argumento, pues evidentemente una estupidez absoluta, pero simplemente para atacarme. Y claro, en ciertos países europeos el tema del antisemitismo es muy grave, e incluso te pueden llevar a juicio, ¿no? Y además con penas muy severas. Estamos hablando que consiguieron con estas artimañas, consiguieron que los libros se prohibieran en Reino Unido, en Alemania y en Francia. Hay otros países donde están prohibidos simplemente porque el contenido molestaba, que no tenía nada que ver con el antisemitismo, pero simplemente buscan alguna manera de poderte atacar y de poderte destruir. Y no tengo ninguna duda que con este nuevo libro pues también se inventarán cualquier otra patraña para intentarte, como yo digo, asesinar socialmente. Desde luego este libro me parece mucho más fuerte todo lo que dices que el de los dos anteriores, pero bueno, veremos a ver qué sorpresas nos depara el futuro. Hay una pregunta que los que están un poco manejando el tema de la geopolítica o intentando entenderla, pues nos preguntamos hace unos años, prácticamente desde que comenzó este siglo XXI. Si nos enfrentamos a un cambio de paradigma, porque estamos asistiendo a cambios bastante drásticos en el entorno del equilibrio de potencias regionales, potencias globales, lo que está ocurriendo con China, que podríamos ya dejarlo como un espacio aparte, y todo lo que comentas de este intento de someter a las masas y de controlarlas, y también como mar de fondo o como telón o como escenario general,
pues esa guerra que hay entre el globalismo general y el nacionalismo en general, que estamos viéndolo prácticamente en todos los países. ¿Cómo ves esto que se vislumbra como ese cambio de paradigma en el siglo XXI? Sí, además, esto es muy curioso porque algo que ya se venía gestando desde hacía tiempo, en la pandemia el coronavirus ha venido a agudizarlo. Básicamente estamos bien hablando de ese enfrentamiento entre dos potencias, entre Estados Unidos, que se ve como potencia decreciente, y una China que ya lo ha superado en muchísimos aspectos y que lleva camino de superarle todavía en muchos más. Que además está haciendo grandes esfuerzos por desbancarle en todos los órdenes, empezando por el económico, algo que Estados Unidos tiene que reaccionar de alguna forma, esté quien esté en la presidencia, porque si no desaparecerá como el imperio y la potencia que ha sido hasta ahora mismo, ¿no? Y claro, y por un lado, efectivamente, estamos viendo pues un movimiento globalizador y por otro lado un movimiento desglobalizador, porque también hay muchos perdedores de esta globalización, sobre todo pues pequeñas, medianas empresas, muchos autónomos, muchos trabajadores que se sienten marginados o castigados por esta globalización, donde al final quienes imperan, quienes triunfan, quienes sacan mayores beneficios, pues son estas multinacionales, son estos imperios económicos, financieros, son estos grandes grupos de capital riesgo y se han convertido muchos de ellos también enemigos de Trump, porque Trump lo que defendía era parte de esa desglobalización, porque es que la globalización actual, estamos en una nueva globalización, que quien la va a ganar también en cierta medida es China, y estamos viendo, por ejemplo, el último acuerdo alcanzado en Asia-Pacífico, este acuerdo de libre comercio, donde no va a haber aranceles, y aquí todo el mundo se ha alegrado, pero es que claro, es que lo que no se dan cuenta es que hay quien va a ganar es China, y veremos cómo se implementa, porque todavía hoy leía noticias de que Japón y Australia, lo mismo que Nueva Zelanda, están muy preocupados por la expansión de China en toda esa parte del mundo, y veremos a ver cómo se implementa ese acuerdo, porque obviamente si se implementa tal y como está actualmente, sería para beneficiar claramente a China. Exactamente. Estos últimos años quizá meses también, siguen latentes un buen número de conflictos que todavía pues mantienen en vilo a buen número de personas en distintos lugares del mundo. Además, me llama la atención que hay conflictos que da la impresión de que se va a poner ya el punto final. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Afganistán. Se ha conseguido llegar a un acuerdo Estados Unidos con los talibanes, pero resulta que los talibanes ahora ya están más o menos domesticados, permítame utilizar la palabra, y resulta que el mes pasado pues ha entrado en liza el Estado Islámico, el ISIS, que en la Universidad de Kabul pues con una bomba mató a 25 personas, una bestialidad. Entonces se ha sustituido un grupo, digamos, terrorista por el otro. Tenemos lo de Nagorno-Karabaj, que no sé si te habrás enterado de lo último, la cesión de las bases de azeríes a Israel, y esto es gravísimo porque es que Irán está ahí a tiro de piedra, tiene frontera, y ya sabemos que iraníes e israelíes no es para invitarnos a un cumpleaños juntos, porque ya sabemos lo poco que se llevan. Y recientemente pues las armas que han vuelto a sonar en el Sáhara, que además está aquí al lado de Canarias, Lantano por medio, la plataforma continental, Marruecos, Sáhara, España, pero también allí en el telón de fondo general, en el escenario, Argelia, que hay que recordar que las bases del Frente Polisario de la mayoría de los saharauis está en territorio argelino, allá en Tinduf. ¿Cómo ves este recrudecimiento de algunos conflictos que parecían latentes, otros olvidados, y que de repente surgen todos a la vez? ¿Tiene algo que ver con todo lo que comentas en el libro o es simplemente casualidad? Sí, ¿qué sucede? Que los conflictos tienen una raíz que es muy difícil extirpar, y de vez en cuando pues hay casos superficiales que lo sacan a flote. En este caso, si hablamos de la situación del Sáhara Occidental, es que esto no viene de ahora. Y ahí siempre ha habido pequeñas escaramuzas, es decir, no se llegó a romper el alto el fuego, como ahora mismo, el alto el fuego del que hay vigente desde 1991. No había sido quizá tan fuerte la confrontación. Es verdad que probablemente también el Frente Polisario pues ya lo que quiere claramente es llamar la atención de una vez por todas de la comunidad internacional y que se lleve a cabo ese referéndum que les llevan 30 años prometiendo, y que otra cosa hay una misión a la MINURSO, una misión de Naciones Unidas para que se lleve a cabo ese referéndum, y que vemos que esto pues se sigue prolongando en el tiempo. En todos los conflictos, y hemos hablado de Nagorno-Karabaj, hemos hablado de Afganistán, en todos los conflictos y también del Sáhara, existe una internacionalización de la problemática, y también existen intereses económicos, desde el caso de Nagorno-Karabaj, pues desde
oleoductos, gaseoductos. En el caso del Sáhara Occidental estamos hablando de los fosfatos, estamos hablando de la pesca, e incluso hay quien augura que también puede haber en su subsuelo, puede haber energía, puede haber hidrocarburos, pensando, si trazamos una línea donde están los hidrocarburos en todo el norte de África, desde Egipto, Libia, pues evidentemente pues por ahí también tendría que pasar hidrocarburos, que seguramente se alargue hasta la plataforma continental, llegando hasta las Islas Canarias. Entonces, ahí es lo que está en juego. Y luego vemos pues que siempre intereses ha habido. Mira, yo nada más que hubo los primeros conatos de enfrentamiento en Nagorno-Karabaj, yo puse algún tweet en los que decía, ¿hay quién está implicado? Pues está implicado Turquía, está implicado Rusia, está implicado Irán, está implicado Israel, por supuesto Estados Unidos, porque al final de lo que estamos hablando, de los intereses internacionales que muchas veces hace que se enfrenten en las grandes potencias en terceros escenarios. Y en el caso del Sáhara Occidental, pues Marruecos está respaldado por Francia y por Estados Unidos. Y es verdad que en contra tiene una Argelia que también se ha armado de manera bastante importante, es uno de los grandes compradores también de armamento del mundo, pero el problema que tiene Argelia es que ahora mismo está en una situación política, social y económica pues muy delicada, ¿no? Entonces, pues quizá también se haya aprovechado la circunstancia pues para entrar en la confrontación actual. En el caso de Afganistán, y por hacerlo muy breve, hay que pensar que los talibanes, básicamente pastunes, estamos hablando de los pastunes de 40 millones de personas, yo lo pronosticaba en el primer libro, Así se domina el mundo, que antes o después ellos ganarían. Es decir, tenemos que entender la idiosincrasia de esos pueblos, tenemos que entender no solamente la idiosincrasia, tenemos que entender su cultura, tenemos que entender su código pastunwali para poder entender lo que allí sucede, porque de otra manera, si no, es absolutamente imposible de entender, ¿no? Y estaba claro que antes o después habría que llegar a alguna fórmula de entendimiento, porque si no el país era absolutamente inviable. Y por otro lado hay que pensar que es verdad que el Estado Islámico lleva tiempo intentando implantarse en Afganistán, pero los primeros que le rechazan son precisamente los talibanes, porque aunque la sustancia, el sustrato ideológico sea el mismo, evidentemente los intereses son opuestos. Exactamente. Leyendo los 3 libros en general, pero especialmente me ha marcado o sea que cada vez que pasaba de página me recordaba esta frase de Azaña, que no sé si la conocerás, que leyendo el libro, pues cada día, cada página, que en España la mejor forma de guardar un secreto es escribir un libro, porque es que veía verdades, como te decía, tan contundentes y cuestiones que, bueno, pues supongo que harán enervarse a más de uno, que digo, pues cómo se le habrán tomado instituciones, algunas personas. ¿Has tenido algún problema con...? No lleva excesivamente mucho tiempo el libro, unos cuantos 15 días aproximadamente, pero ¿has tenido ya, te han dado algún toque de decir, mira, esto no lo toques, esto no lo deberías tocar, alguna institución, algún personaje, o no has tenido ningún problema? No, está no, Fran, porque ¿qué sucede? El libro acaba de salir y yo creo que todavía pues las personas no les ha dado tiempo a leerlo, a pesar de que el libro desde el primer momento, pues afortunadamente, pues ha tenido un gran éxito, ha estado, pues sigue estando de número 1 de ventas. Yo creo que estas personas ahora mismo están, los que manejan todo este lío, están ahora mismo en tantos problemas tan importantes, claro, que yo creo que ha tenido tiempo para leerlo. Imagino que a medida pues que se vaya difundiendo y sobre todo pues se vaya publicitando también en los medios, pues antes o después lo leerán y seguramente pues de forma directa o indirecta pues algún mensaje seguro que nos llega. Exactamente. Ya para terminar, que no te queremos quitar de excesivo tiempo, que sabemos que estás muy ocupado, vamos a terminar con un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. ¿Cuáles, bajo tu punto de vista, serían las mejores armas que podríamos utilizar para evitar esta manipulación de la que hablas? Pues mira, Fran, ese es el objetivo que yo persigo en el libro y doy muchas claves. Primero, muchas veces tener tiempo para la reflexión personal, que dejemos esta aceleración en la que estamos inmersos y reflexionemos. Y reflexionar significa también ser capaces de informarnos de fuentes muy diversas, dudar de todo lo que nos quieren imponer, pensar si de verdad lo que hacemos o dejamos de hacer nos beneficia o nos perjudica como personas, si de verdad responde a nuestros propios intereses o por el contrario responde a intereses de otras personas precisamente para condicionarnos. Yo creo que eso al final es un poco la clave, ser más autocríticos, tener más tiempo para la reflexión. Sé que no es fácil, evidentemente, como les digo, en estos tiempos tan sumamente convulsos y acelerados, pero yo creo que eso es lo importante y sobre todo yo intento con estos libros siempre abrir los ojos a las personas, por lo menos darles la opción a aportarles un poco de luz y que dejen de caminar en la oscuridad
en la que claramente pretende siempre llevarnos para que otras personas consigan sus propios objetivos. Perfecto, pues Pedro Baños, autor de El dominio mundial, un fenomenal libro que además te recomendamos desde aquí. Muchísimas gracias, Pedro, agradecidos por dedicarnos este tiempo, te deseamos un montón de éxito y hasta la próxima, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Fran, y a todos los lectores del dominio mental, que les sirva efectivamente para abrirles la mente, para descubrirles cosas nuevas que a lo mejor ignoraban y para ser menos manipulables. Muchas gracias, Fran. Perfecto. Espero que te haya gustado esta entrevista que hemos mantenido con el amigo Pedro Baños, que presenta su tercer libro dedicado a la geopolítica, El dominio mental, que creo que va a ser un éxito, como los dos anteriores, si no más. Esto ha sido el programa de hoy de Geopolítica en Radio Esperantia y volvemos en la próxima entrega. Espero que todo vaya fantástico, que lo estés pasando de maravilla con nuestros programas. Si estás en YouTube, que te suscribas y que le des a la campanita para saber cuándo editamos el siguiente. Hasta la próxima, muchísimas gracias.